Gloria a Dios. Qué bonito es alabar a Dios, amada iglesia, cuando entregamos vuestra vida por completa en el Señor. Gloria a Dios. Qué maravilloso es tener esa conexión con nuestro Dios. Algo inexplicable, gloria a Dios, porque el Dios que le servimos es un Dios de poder, un Dios tan grande cuando nosotros nos acercamos a Él de todo corazón. Esta tarde, gloria a Dios, no voy a predicar, vamos a llevar una enseñanza, amén. Una enseñanza bajo el tema, ¿cómo estás edificando tu vida? Bajo el tema, ¿cómo estás edificando tu vida? Porque en la palabra nos habla de que hay personas que edifican su vida como oro, plata y piedras preciosas, pero también hay personas que edifican su vida como madera y hojarascas, dice la palabra. Así es que abra su Biblia, 1 Corintios 3:9, para la honra y gloria del Señor. 1 Corintios 3:9. Ahí empezaremos esta enseñanza en esta tarde, bajo el tema, ¿cómo estás edificando tu vida? Es necesario que el pueblo del Señor conozca en qué fundamento está edificando su vida. Si está edificando en Cristo Jesús, en los hombres, o en qué fundamento. ¿Y qué es lo que nos habla la bendita palabra de Dios? Cuando todo lo tenga, se pone sobre sus pies en reverencia a la palabra de Dios, porque no dudamos que el Señor está en medio de su pueblo, un pueblo que lo busca de todo corazón. Amén. Vamos a darle lectura bajo la dirección del Padre. 1 Corintios 3:9. Amén. 1 Corintios 3:9. Vamos a darle lectura bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y nosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Esto es que quiero que subraye, amada iglesia, como dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Oh Señor, en esta tarde, Padre Santo, te ruego que derrames de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros para que podamos entender tu palabra. Para que esta palabra, Señor, nos edifique para construir vuestra vida espiritual hacia ti. Tú eres el santo, el perfecto, el justo, el admirable, Señor Jesucristo. Que tu Espíritu Santo se pasee en vuestros corazones en esta hora para limpiarnos de toda maldad y poder, Señor, atesorar de tu bendita palabra. Bendice este remanente, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia de Jesucristo. Como decía desde el principio, es necesario que nosotros nos demos cuenta cómo estamos edificando nuestra vida en este caminar como hijos de Dios. Porque en estos últimos tiempos, amada iglesia, han venido tantos falsos engañadores de la bendita palabra de Dios. No recuerdo que hace más de un año, cuando mi hermana predicaba, llevaba una palabra, todavía estábamos allá en la casa, un poquito más de un año. Cuando el Señor abrió las puertas de la casa para llevar esa palabra, y donde dijo nuestra hermana a través de la palabra revelada por Dios, dice que aún a sus escogidos iban a ser engañados. Y en estos últimos tiempos estamos viendo esa palabra. Muchos de las personas que se llaman ser cristianos están siendo engañados. ¿Pero por qué? Porque no se han fijado cómo están edificando su vida espiritual. ¿En qué camino están edificando su vida espiritual? Por eso dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios.
Nosotros no somos cualquier persona, cualquier alma. Nosotros somos colaboradores del Dios que hizo los cielos y la tierra, y al que nos hizo a nosotros mismos. Y vosotros somos labranza de Dios y edificio de Dios. Pero la palabra que nos enseña aquí el apóstol nos dice: pero cada uno mire cómo sobreedifica su vida. En estos últimos días, si nos hemos dado cuenta, amada iglesia, cómo es que las personas le están llegando luchas y pruebas en su vida. ¿Por qué están llegando estas luchas y pruebas? Porque Satanás, el diablo, quiere que caigan la palabra de Dios. No quiere que nosotros como hijos de Dios sigamos predicando el bendito evangelio. Voy a pedir un voluntario que nos busque 2 Corintios 6:1, amén. Y voy a pedir a nuestro hermano Gary que nos ayude con el micrófono, amén. 2 Corintios 6:1, para la honra y gloria del Señor. Poderoso es el Señor. Segunda de Corintios 6:1 dice así, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Note lo que dice la palabra de Dios. Así pues nosotros como colaboradores suyos exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Muchos a veces, cuando hemos recibido de parte de Dios la bendita gracia del Señor, a veces pisoteamos el evangelio. Porque dice en su versículo 2 de ahí mismo, 2 de Corintios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Para que vuestro ministerio no sea vituperado, dice el apóstol. ¿Qué quiere decir no sea vituperado? Que no esté de boca en boca por los demás. Que nosotros como hijos de Dios que decimos yo soy cristiano, cuando estés en la calle demuestra ser cristiano. Estés en tu trabajo demuestra ser cristiano. Cuando estés en las luchas, en las pruebas, demuestra ser cristiano. ¿Por qué? Para que no sea vituperado el ministerio que Dios te ha dado en tu vida. ¿Por qué? ¿Solo los que llevan la alabanza llevan ese ministerio? No. ¿Solo los que predican llevan ese ministerio? No. Todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Dios y suficiente Salvador, somos colaboradores de Dios. Todos somos colaboradores de Dios. No de qué va, es que el hermano el que predica, él es el que... No, todos. Porque dice la bendita palabra de Dios en el Evangelio de Marcos. Le voy a dar lectura así rápidamente, gloria a Dios. Si no mal recuerdo, dice la palabra de Dios, me ayuda. Marcos 16 dice: id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado y será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, nosotros como hijos de Dios, todos somos colaboradores del reino de nuestro Dios Todopoderoso. Muchos nos podemos equivocar y podemos decir: yo no predico en la iglesia, yo no canto en la iglesia, pero eso no te da derecho de dar malos testimonios afuera. Porque si has aceptado el bendito evangelio de Dios, es porque eres un colaborador de nuestro
nuestro Dios todopoderoso y tienes que guardar tu testimonio donde quiera que camines, donde quiera que estés, gloria a Dios. Tienes que guardar ese testimonio. ¿Por qué? Porque dice la palabra, bendito sea el nombre del Señor. Dice la bendita palabra de Dios muy claro, que estamos viendo en 2 de Corintios 6. Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también que no recibas en vano la gracia de Dios. Que no lo tengas por así nomás porque no vale la gracia de Dios en tu vida. Cuando estoy en la iglesia puedo ser como los cristianos. Y cuando estoy en el mundo puedo ser igual que los del mundo. No. Dice la palabra que nosotros no podemos tener en vano la gracia de Dios. Porque todo en su momento que nosotros aceptamos, dice la palabra, en tiempo de aceptable te he oído. Cuando tú aceptaste el evangelio bendito de Dios, el Señor escuchó que dijiste: yo te recibo como mi único Dios y suficiente Salvador. Y ahora, ¿por qué haces que vitupere del evangelio de Dios por tu causa? Y esto no está hablando la palabra de Dios de los que no conocen de Dios. Esta bendita palabra es para todos los que ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Dios y suficiente Salvador. Por eso nosotros debemos de tener cuidado de guardar nuestro testimonio como cristianos. Donde quiera que estemos, demos buenos testimonios. ¿Para qué? Para que se vea cómo estás edificando tu vida. Para que se vea cómo estás edificando tu vida, dice. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Su versículo 11, que estamos ahí en 1 de Corintios 3, dice: porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es. ¿Quién es el que dice su Biblia? ¿Los hombres? ¿O quién dice su Biblia? Del mismo Jesucristo. Cuando vienen palabras de hombre en tu vida, en tu camino, entonces tienes que analizar si esa palabra viene de parte de Dios o de los hombres. Y si viene de parte de los hombres, pues con todo el dolor de mi corazón yo te diré, por amor a tu vida, por amor a tu alma, yo te puedo exhortar en el nombre del Señor, como dice 2 de Corintios 6. Exhortamos, ¿por qué? Para que no sea vituperado el ministerio que estás llevando delante de los ojos de los hermanos y delante de los ojos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es en Cristo Jesús. Ese es el fundamento que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Voy a pedir a un voluntario que busque Efesios 2:20 para la honra y gloria del Señor. Efesios 2:20. Ahí es donde vamos a ver en dónde nosotros estamos fundados, en qué estamos fundados nosotros. Efesios 2:20 para la honra y gloria del Señor. Amén, aleluya. Efesios 2:20. La palabra de Dios se debe honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, edificados sobre todo, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Oiga lo que dice la palabra de Dios. ¿En qué fundamento estaban edificados los apóstoles y los profetas? En el fundamento que es Cristo Jesús. Por eso los apóstoles fueron apedrados. Por eso los apóstoles fueron decapitados. Porque ellos reprendían toda tradición de hombre. Las costumbres de los hombres que tenían los fariseos. Y ahora en nuestra vida nosotros también está pasando eso.
Cuando tú reprendes cosas, tradiciones de los hombres, muchos se enojan con la persona. Pero nosotros no somos que andamos diciendo eso. La palabra bendita del Señor es el que nos está enseñando a caminar, que nosotros vivamos el Evangelio bendito y veamos sobre qué fundamento estamos fundados. Por eso dice la palabra, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero ahora le hace mucho caso a la humanidad. Cualquier persona que se levanta y dice, es que este me parece bien, y no importa que no esté en la Biblia, pero él quiere fundar otra cosa que no está escrito en la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué va a pasar con aquellas personas? En el día cuando Cristo venga, ahí es donde van a ser juzgados. Por eso dice la palabra, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Porque quiere la bendita palabra de Dios que usted sea edificado en esa roca inconmovible. Porque quiere el Señor que usted se edifique en esa piedra, en esa roca. Dice la palabra de Dios ahí mismo, Efesios 2, en su versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Para crecer un templo santo del Señor, dice la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a crecer como un templo santo? Es guiándonos conforme a la palabra. Amén. Conforme a la bendita palabra del Señor. Te pueden traer otras tradiciones, costumbres de hombre. Pero si la Biblia no me lo aprueba, yo puedo decir mi padre y mi madre, pero si la Biblia no me aprueba, yo no voy a hacerle caso a lo que diga mi padre y mi madre en esta tierra. Lo que me diga la bendita palabra de Dios es lo que tengo que hacerlo. ¿Por qué? No es porque sea desobediente de mi madre, no es que sea desobediente de mis padres, sino que porque tengo que agradar a Dios para alcanzar la vida eterna. Tengo que agradar a Dios para alcanzar la vida eterna. Se pueden enojar todos. Se puede enojar mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos. Pero si ese fundamento no viene de parte de Dios, yo no puedo aceptar ese fundamento. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos como un templo santo del Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros como hijos de Dios somos templo y morada del Espíritu Santo. Si somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros vamos a meter cosa inmunda en nosotros mismos? Si somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros como hijos de Dios vamos a vituperar el ministerio que Dios nos ha dado? Amada iglesia, hay cosas en nuestra vida que nosotros no podemos entenderlo si no escudriñamos en las Escrituras. Su versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿Y de quién otro? Y del Espíritu Santo. Oiga lo que dice la palabra de Dios. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. Pero si en nosotros, en vez de estar edificados en eso, estamos edificando cosas que Dios no le agrada en nuestra vida, una de ellas son los deseos de la carne. Son los deseos de la carne. Si nosotros les damos tantas cosas, lo que la carne pide, Dios no va a morar en ese cuerpo. Porque estás viviendo carnalmente. No estás viviendo espiritual. Por eso todo lo que viene en tu vida, cuando
cuando llegan las luchas y las pruebas, en ese momento te da una coleada el diablo, que el Señor lo reprenda. Luego te tumba. ¿Por qué te tumba? Porque no estás edificado en esa roca que es Cristo Jesús. Y oigan lo que dice Lucas 6:48. ¿Cómo compara a Dios su nombre? Puede darle lectura, buscar Lucas 6:48 para la honra y gloria del Señor. Voy a hablar con citas bíblicas para que aprendamos cómo nosotros vamos a edificarnos en Cristo Jesús. Lucas 6:48 para la honra y gloria del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Dice así en Lucas 6:48, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundado sobre la roca. Gloria a Dios. Desde su versículo 46 de ahí de Lucas 6 dice: ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Dice el Señor. Y estas son palabras de nuestro Maestro, de nuestro amado Jesucristo, quien derramó su sangre por usted y por mí. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, los hace. Y oye mis palabras, los hace, dice el Señor. Os indicaré a quién es semejante a los que hacen la palabra de Dios. Semejante es al hombre que edifica una casa, cavó a hondo y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverlo. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Oiga, ¿cómo es que compara la bendita palabra de Dios a nosotros como hijos de Dios? La palabra de Dios no se equivoca cuando dice: ¿por qué me llamas Señor? Porque dice: yo soy hijo de Dios. Si vas en la calle y hablas con la gente, aunque no crean en Dios, todo te dice: todos somos hijos de Dios. La mayoría de la gente que hemos evangelizado, donde quiera que hemos estado, lo primero que te dicen: todos somos hijos de Dios. Así te dice la gente. Pero oiga lo que dice el Señor: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Apártate del pecado, apártate del mal, apártate de la idolatría, apártate de la fornicación, apártate de la hechicería, apártate de los chismes, apártate de todo lo que no me agrada. Entonces, ¿por qué no lo haces? Pero cuando estás a punto, al borde de la muerte, dices: Señor, sálvame. Señor, Señor, voy a servirte. Y cuando estás bueno, ¿dónde estás? Cuando estás bueno, cuando le das una alabanza a Dios. Por eso dice el Señor: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mi palabra, las hace. Yo os indicaré a quién es semejante a los que hacen la palabra de Dios, dice. Y entonces dice el Señor que es semejante al hombre que cavó donde iba a poner los cimientos de la casa. Vinieron los vientos, vino el agua y soplaron fuerte sobre esa casa. Y esa casa no le pasó nada. Y ese quien es semejante a esa casa es usted y yo, los que estamos fundados en la roca que es Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Muchas de las veces nos damos cuenta cómo ha soplado Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda.
en la vida de algunos hermanos y hermanas, los que estamos en el bendito evangelio del Señor. Como ha querido Satanás el diablo desviar este mensaje. Como ha querido Satanás el diablo que nosotros como hijos de Dios dejemos de predicar el evangelio. Pero cuando tu llamado viene de Dios, así llegan los problemas, los chismes, las mentiras, las vituperaciones. En vez de apartarte del evangelio, buscas más, te acercas más, te arrodillas más, clamas más al Señor, porque eso es nuestra única esperanza. Ahí es donde tenemos la fuerza. A veces ves un hermano que a veces no sale en uno, ya lo tienen metido en otro. Lo tienen metido porque nunca se mete él. Cuando se da cuenta, hay otro problema ya que ha llegado. ¿Y qué es lo que hace ese hermano, esa hermana? Dobla su rodilla y clama misericordia a Dios. Ese es aquel que está fundado sobre la roca. Hermano Moncayo, y eso es bíblico, sí, la palabra de Dios lo dice. Por eso dice que ahí vino, dice, vino contra aquella casa, pero no se movió. ¿Por qué? Porque estaba fundado sobre la roca. Llegaron inundaciones y el río sobre ellos, y eso no los hizo apartar del camino del Señor. Isaías 43, 1 o 2, puede buscarme ahí para que entendamos de lo que estamos hablando, de los ríos, de las aguas. ¿Por qué nos dice eso el Señor? Porque Él está con su pueblo, Él está con sus hijos, gloria a Dios. Por eso vas a ver a las personas que aunque sople y sople los problemas en su vida, aunque lleguen piedras y garrotes sobre Él, nunca los vas a ver derrotados. Isaías 43, para los que lo tengan le puede dar lectura, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. 43:1, gloria a Dios. Isaías 1 y 2. 43. La palabra del Señor, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios. Note lo que dice la palabra del Señor. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. ¿Y qué dice el Señor? Mío eres tú, dice el Señor. Mío eres tú. No temas, no tengas miedo. No importa que golpeen sobre ti, no vas a ser derrumbado, porque está fundado sobre la roca. Hay hermanos y hermanas en Cristo Jesús que ha llegado la marea hasta el cuello, como dice su versículo 2 de ahí, Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderán en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, dice el Señor. Soy tu Salvador, soy tu Salvador. Así dice la palabra bendita del Señor. Aunque pases por los ríos, no te ahogarás. Hay momentos, amada iglesia, que sientes que los problemas ya están hasta el cuello. Hay momentos que sientes que ya no puedes más y más y más. Pero cuando te acuerdas de esta bendita promesa que Dios te ha dado, doblas tu rodilla y le reclamas al Señor: Señor, tú has dicho que tú estás conmigo. El Señor le dice: Señor, me has dicho que aunque los problemas estén hasta el cuello, pero no me ahogaré, porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi Salvador, tú eres el que me da la vida, tú eres el único que me fortalece. Isaías 41:10 lo dice la bendita palabra de Dios. Isaías 41:10 dice:
no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre. Te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oiga lo que dice la bendita palabra de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Hermano Moncayo, es que ya no tengo fuerza, pero dice la palabra que te esfuerzo y siempre te ayudaré. En los momentos más difíciles de tu vida, acuérdate de estas palabras. No palabras mías, palabras del Señor. Su versículo 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Los que estamos fundados sobre esa roca inconmovible, puede llegar lo que pueda llegar en tu vida y no vas a ser destruido. Porque eres fuerte y valiente, hermano Moncayo, no. Porque el poderoso, el que hizo los cielos y la tierra, es el que está conmigo y es el que peleará mi batalla, es el que destruirá todas las acechanzas de Satanás, el diablo. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso dice la palabra: ¿cómo estás edificando tu vida? ¿Estás edificando tu vida sobre esta palabra? ¿Estás obedeciendo y escuchando la voz de Dios y haces lo que Dios te está mandando a hacerlo? Si no lo estás haciendo, este es el tiempo que lo hagas. Porque yo lo quiero, no, porque lo quiere la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Isaías 40, 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Oiga, a veces ya no tienes fuerza para seguir caminando. A veces ya no quieres ni siquiera llegar al culto. Pero dice el Señor: yo te doy la fuerza de los que ya no tienen. Yo te doy la fuerza que ya no tienes. Levántate, levántate, levántate y te alumbrará Cristo. Aleluya, gloria a Dios. No desmayes, no desmayes. Yo soy tu Dios. Así dice la palabra de Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo. Primera de Pedro 2:5, para la honra y gloria del Señor. Quiero que le dé lectura a un voluntario. Primera de Pedro 2:5. Poderoso es el Señor, aleluya. Primera de Pedro 2:5. Amén, aleluya. Primera de Pedro 2:5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si no perdono al mundo antiguo, sino que guardo a Noé, pregonero de la justicia. Primera de Pedro 2:5. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Palabra Gloria de a Dios. Dice la palabra bendita del Señor: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Oiga lo que la palabra nos enseña en estos últimos tiempos: que nosotros debemos de ser edificados como una casa espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros no vivimos en lo espiritual, no podemos santificar nuestra vida. Y la palabra nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Así dice la bendita palabra de Dios: sin santidad nadie verá al Señor. Pueden decir: es que yo estoy haciendo un sacrificio. ¿Le agrada a Dios?
¿Le agrada a Dios tu sacrificio? Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amada iglesia, en estos últimos tiempos hemos visto cómo la gente se ha revelado de la palabra bendita del Señor. Cómo la gente, en vez de ofrecerle una alabanza a Dios, le ofrece un ritual a cosas que Dios no le agrada. Sacrifican a ídolos, metiéndose a la idolatría. Y Dios no le agrada eso. Dios no le agrada nada eso para nosotros como hijos de Dios. Sino que nosotros tenemos que traer sacrificios espirituales aceptables delante de los ojos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a ver? Conociendo de la bendita palabra del Señor. No estar metido en la idolatría de este mundo. Muchos de los que se dicen ser cristianos, ahí en escondido hacen las cosas que Dios no le agrada. Muchos de aquellas personas que dicen: yo conozco de Dios. Este pecado no es pecado grande, no hay pecado pequeño para Dios. Porque si tú consideras pecado hacer una cosa pequeña, hoy lo haces pequeño, mañana lo haces más grande. ¿Por qué? Porque ya no tienes temor a Dios. Ya no te preocupas si le agrada a Dios lo que estás haciendo. Empiezas con lo pequeño y llegas a hacer hasta lo más grande. Y después te olvida lo que Dios le agrada que tú le des. Sacrificios espirituales, alabanza para Dios. Isaías 28:16, gloria a Dios. Quiero que le den lectura, bendito sea el nombre del Señor. Es necesario que el pueblo del Señor se empape de palabra de Dios. Es necesario que usted aprenda de las cosas de Dios para no ser engañado. Porque muchos decimos: yo voy al culto, pero ni siquiera escuchan de la palabra de Dios. Cuando llegan los días malos, pues en ese momento son destruidos, como dice la palabra bendita del Señor. Isaías 28:16, para la honra y gloria del Señor. El micrófono ahí con mi hermano. Dice la bendita palabra de Dios: el que creyere en esa piedra preciosa, que no se preocupe. La Biblia dice: no se apresure, que no se preocupe. ¿Por qué? Porque ha creído en una piedra viva que es Cristo Jesús, gloria a Dios. Por eso nosotros debemos de estar confiados en quien hemos creído. Voy a darle lectura desde su versículo 15 para que entienda lo que le estoy hablando. Isaías 28:15. Por cuanto habéis dicho: pactemos, hecho con la muerte, hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresurará. Y ajustaré el juicio al cordel y el nivel a la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo
y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteado. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Muchos en estos últimos días dicen: yo he hecho pacto con la muerte. Yo he hecho pacto con la muerte. Así que venga lo que venga, no pasará nada en mi vida. Yo he hecho pacto con el Seol, dice. Así que cuando vengan las pruebas, no llegará a nosotros. Pero cuando llega algo en mi vida, entonces yo me inventaré una mentira para que no llegue en mi vida. Muchos en estos últimos tiempos lo están practicando esta palabra. Cuando lleguen esas cosas en mi vida, yo me voy a ocultar y me voy a inventar una mentira. ¿Por qué? Porque yo ya hice pacto con la muerte, dice. Palabra que está en la Biblia. Pero el Señor dice que Él ha puesto una piedra preciosa. Y también dice que cuando pase todo eso, dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte, vuestro convenio con el Seol, y serás pisoteado. Gloria sea el nombre del Señor. ¿En dónde te puedes esconder para que digas que la ira de Dios no llegará sobre ti? Así te puedes inventar todo tipo de mentiras. Si no estás fundada en la roca que es Cristo Jesús, Él mismo te pisoteará. Él mismo te va a destruir. Porque Dios no te ama, no, porque eres rebelde, porque desobedeces a los mandatos de Dios. Y por eso dice la bendita palabra de Dios, que ahí será anulado tu pacto que tienes con la muerte. Entonces, ¿dónde irán aquellos? Serán pisoteados, dice la palabra de Dios. Dice también el profeta que ni su oro ni su plata lo podrá librar de la ira que Dios traerá sobre esta tierra. Así que nosotros como hijos de Dios debemos de estar fundados en la piedra inconmovible que es Cristo Jesús, aleluya. Y si nosotros seguimos en los malos caminos, amada iglesia, seremos semejantes al hombre que construyó su casa. Volvemos a Lucas, gloria a Dios, 47. Bendito sea el nombre, 6:49. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. Dice el versículo 49 de su capítulo 6 de Lucas: mas que el que oye y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Oiga lo que dice la palabra bendita del Señor, que aquellas personas que oyen y escuchan el mensaje de Dios, le entran en el uno oído y le salen en el otro, es semejante a aquel hombre que edificó su casa sobre la tierra. Vino el agua, el río, y sopló sobre esa casa, y de esa casa se cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Y ese compara a nuestro Dios con nosotros, los que escuchamos la palabra de Dios y no lo ponemos por obras. Porque muchos de nosotros decimos: yo sé de la palabra de Dios, pero dan unos frutos malos. No dan buenos frutos. Por eso dice la palabra de Dios, Mateo 7:20, que por su fruto va a ser reconocido si en verdad es hijo de Dios o no es hijo de Dios aquella persona. Por sus frutos será reconocido, dice. Y por eso dice la palabra que el que escucha la palabra de Dios y no los pone en práctica y sigue con las cosas de este mundo, grande va a ser su ruina cuando venga Cristo.
Grande va a ser su ruina cuando venga Cristo. ¿Por qué lo dice eso, hermano Moncayo? Abra su Biblia, Apocalipsis 22, 19. Tenemos muchas citas bíblicas más, pero nomás les voy a dar 2 citas bíblicas para que usted aprenda de esta palabra. Apocalipsis 22, 19, para la honra y gloria del Señor. Amén. Apocalipsis 22, 19. Apocalipsis 22, 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Oiga lo que dice la palabra de Dios, amada iglesia. Si nosotros, como hablaba Lucas 6:49, escuchamos la palabra y las quitamos porque no nos gusta, no nos conviene escucharlo, dice la bendita palabra de Dios. Y si alguno quitare las palabras de este libro de las profecías, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Amada iglesia, es tiempo que usted y yo aprendamos a vivir este evangelio verdadero en nuestra vida. Si no queremos que el Dios mismo nos quite el derecho de poder estar nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cuál es lo más importante de nosotros como cristianos? Es someternos a esta bendita palabra de Dios. Es buscar de este camino que Dios nos está encomendando. ¿Por qué, amada iglesia? Porque si nosotros destruimos este evangelio, también nosotros vamos a ser quitados de esa ciudad santa. No lo digo yo, amada iglesia. Lo dice la bendita palabra de Dios. Lamentablemente en ese día, dice nuestro maestro, que muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Estuvimos contigo en las plazas predicando. Sí, pero tu corazón estaba lejos, así que yo no te conozco. ¿Por qué? Porque escuchabas el mensaje, nomás captabas en ese momento, en la tarde que estaba, y después seguías los mismos deseos de este mundo. Por eso nosotros, como hijos de Dios, debemos de guardar el bendito evangelio en nuestro corazón, porque los días malos siempre van a llegar en vuestras vidas. Con esto voy terminando. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, el que mora con ellos. Ellos será su pueblo y Dios mismo será con ellos como su Dios. Oiga, qué tan interesante es ver cómo estamos edificando nuestra vida, amada iglesia. A mí me duele bastante en el corazón esta bendita palabra, porque veo que en estos últimos tiempos, en vez de preocuparnos de cómo estamos siendo edificados,
estamos preocupados cómo destruir nuestras propias vidas. Y nosotros mismos estamos destruyendo poco a poco nuestra vida y apartándonos de la ciudad santa de Dios. Cuando el Señor dice, como una esposa dispuesta y ataviada para su marido, la iglesia tiene que estar dispuesto a servir en el camino del Señor. La esposa debe de estar dispuesto a servir en los caminos del Señor. Hay momentos que duelen las heridas que llegan en tu vida, los látigos que llegan en tu vida, pero es necesario que salga una alabanza en tu boca. Es necesario que Satanás, el diablo, que el Señor reprenda, vea que las luchas y las pruebas no te van a destruir, porque estás edificado sobre la roca que es Cristo Jesús. En Él tienes tu esperanza, en Él tienes tu confianza, porque quieres estar con nuestro Dios, dice la palabra bendita. Y oí una gran voz del cielo que decía: "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el que morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios". Oiga lo que dice su versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oiga, amada iglesia, qué maravilloso es servir en los caminos del Señor. Hay momentos que estamos cansados, adoloridos, pero es necesario que nosotros traigamos sacrificios espirituales en la casa de Dios, en nuestra vida como hijos de Dios. Es necesario, ¿por qué? Porque Dios dice: enjugará toda lágrima de los ojos de aquellos que lloraron aquí en la tierra, que clamaron y doblaron su rodilla. Cuando venga el Señor, entonces va a decir: hasta aquí has llegado, siervo mío. Hoy no llorarás más, porque yo voy a estar contigo. Y yo seré tu Dios, dice el Señor. Aleluya. Alabanzas a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Si te daba pereza en salir y alabar a Dios, entonces cuando Cristo venga te quitará todo ese dolor, todo ese cansancio, amada iglesia. Cuando Cristo venga, toda lágrima que derramaste en esta tierra, el Señor te lo será quitada. ¿Por qué? Porque es necesario que suframos en esta tierra para poder tener derecho a entrar a las puertas de la ciudad. Amada iglesia, esas calles son maravillosas. Amada iglesia, esforcémonos a entrar por la puerta de la ciudad. Quizás ahorita lloras, clamas, sientes dolor en tu cuerpo, en tu vida, pero el Señor te dice: un día se terminará todo esto. Sí, amén. El Señor te dice en esta hora: un día se terminarán todos esos dolores. Amén. Eso que clamas ahorita: Señor, ayúdame, en ese momento ya no habrá esos clamores. ¿Por qué? Porque estarás paseándote por esa ciudad, de esas calles de oro. Aleluya. Estarás recibiendo tu corona que Dios te tiene preparada. Quizás ahorita diga: Señor, ya no puedo más. Quizás ahorita derrames tus lágrimas sintiendo el dolor en tu cuerpo.
Dice, yo no quiero ir en la iglesia porque me siento pecador. Pero el Señor busca a los pecadores y los de corazón contritos y humillados, para enjuagar toda lágrima de tus ojos. No te avergüences de acercarte a Dios. No te avergüences de acercarte a Dios en tu dolor, en tu angustia, en tu preocupación. Porque todo eso terminará un día. Todo eso terminará un día. Todo dolor, todo clamor terminará. Ahora nos dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Pero en ese entonces dice, ya no habrá dolor ni clamor. Las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Oiga lo que dice el Señor. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El camino del Señor no es fácil, amada iglesia. El camino del Señor hay lágrimas, hay llanto. Por eso dice el Señor que un día lo terminará todo. Pero necesitas vencer este cuerpo que está viciado en el mundo lleno de maldad. Es necesario que cuando tu cuerpo en tu vida terrenal te pida, dobles tu rodilla y clames al Señor. ¿Por qué? Para que seas un hijo de Dios. Apocalipsis 21:7. Por eso la pregunta era, ¿cómo estás edificando tu vida? Hemos entendido este mensaje, esta enseñanza, que es tan necesario para nosotros como hijos de Dios, que edifiquemos nuestra vida para tener derecho a entrar a la puerta de la ciudad. Bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y ese es Cristo Jesús. Y el bienaventurado es usted, hermana, hermano, joven, niños que estamos aquí. Bienaventurados los que lavamos vuestra vestidura. Bienaventurados los que lloramos en esta tierra, porque un día recibiremos consuelo. Bienaventurados los que decimos, ya no puedo más, pero sigue adelante, porque ese día el Señor le dará nuevas fuerzas y todo cansancio será quitado. Todo cansancio será quitado ese día, amada iglesia. Es necesario que edifiquemos vuestra vida en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Yo los invito en el amor del Señor que busquemos más de Dios. Yo los invito que usted ponga su mirada en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todos son hechas nuevas. Cristo nos ama y nos ama todo. Por eso dio su propia vida para que usted y yo tengamos derecho de entrar por esa puerta de la ciudad. Pero es necesario que clamemos, que lloremos y doblemos nuestra rodilla y busquemos de Dios. Los invito en el amor del Señor que sigamos adelante en este ministerio como Dios nos ha encomendado. Sigamos predicando la palabra y sigamos guardándonos para Cristo Jesús. Cristo pronto viene por su iglesia. Las señales todo están cumplidas. De usted depende y de mí si queremos entrar en esa puerta que es Cristo Jesús, porque son pocos los que hayan entrar en ella. Que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde, amada iglesia, y voy a pedir a nuestro hermano Eric que nos despida con la oración de esta tarde. Que el Señor les bendiga y los guarde cada uno en vuestras vidas, y guardemos este testimonio para que no sea vituperado como hijos de Dios que somos. Lo dejo este tiempo con mi hermano. Que el Señor los bendiga. Y si Cristo no ha venido, nos vemos mañana a las 4:30 en esta hermosa tarde
dejo el tiempo con mi hermano.